Bueno, vamos a empezar. La última clase, ¿dónde habíamos, háganme acordar a dónde habíamos terminado? Habíamos visto lo de los circuitos, habíamos llegado a esta la diferencia entre electrónica y electricidad, que ahí había trabajado Roberto, Ailín, Nara, Zoe, creo. Díganme si estoy en lo cierto. Sí. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, esto, bueno, ya más o menos había quedado claro. Habíamos hecho un circuito para mostrarles cómo se hace un circuito y habíamos trabajado con el tema de las distintas magnitudes puestas en juego en un circuito y que era una de las diferencias más importantes entre electrónica y electricidad y se refería al el orden de las magnitudes. Donde en la electrónica trabajábamos con magnitudes muy pequeñitas y en electricidad con valores de órdenes un poco más grandes. Bueno, ni hablar de la industria, ¿no? Que eran valores más grandes aún. Después habíamos visto el tema de los múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Que lo están viendo ahí. Lo voy a dejar un ratito para que lo miren, por si no se acuerdan, porque esto es importante que lo tengan bien claro. Entonces avancemos. Habíamos planteado un circuito y en función de los componentes puestos en juego, en este caso una alimentación, una resistencia y una llave, cuando cerrábamos la llave se producía una circulación de corriente y esa corriente la calculábamos a través de la ley de Ohm. En este caso da 0,1 ampere, 10 volt dividido 100 ohm, 0,1 ampere, y 0,1 ampere lo habíamos pasado acá para que lo dejábamos expresado en miliamperes. Esto es muy importante. Es muy importante siempre trabajar con valores de corriente en orden de los miliamperes, para que lo tengan presente. Después habíamos trabajado con la ley de Joule, del mismo ejemplo, o sea que calculábamos la potencia disipada por la resistencia R. Cuando digo esta frase, implícitamente estoy hablando de un concepto el cual está involucrado en la electrónica, que es muy importante, y es el calor. ¿Por qué dije, por qué elegí la palabra potencia disipada? No fue algo así fortuito, sino que precisamente esta potencia de 1 watt se mide en el calor que irradia a su alrededor la resistencia. Cuanto más corriente circula por ella, esta resistencia se empieza a poner cada vez más calentita, más calentita, más calentita, hasta que llega un punto, ¿sí?, que esa resistencia se puede quemar. Se empiezan a poner de color marroncito y después llega un momento que se ponen negras y se queman. Cuando se queman las resistencias, se corta el circuito, se abre, ¿sí? Ese es el efecto que tiene la resistencia cuando se daña, cuando se quema. Los capacitores, por ejemplo, cuando se dañan, explotan, ¿sí? No pasa nada, es una explosión ahí en el lugar y no es dañina, es pequeña a los efectos a su alrededor, pero explotan. Estas se ponen negras y se queman y se abre el circuito. Hay que tratar de que no se llegue a esa instancia, ¿sí? Porque puede pasar que la resistencia no se queme, pero la esté haciendo trabajar muy exigida en función de los límites soportables de corriente, y bueno, si bien no la quemo, empieza a no funcionar en forma correcta. Uno de ustedes me había comentado que en electrotecnia habían trabajado con las leyes de Kirchhoff, las leyes de nodo, las leyes de malla, y habíamos visto un ejemplo acá de que una de las leyes de Kirchhoff decía que en un nodo la sumatoria de las corrientes entrantes, y eso se definía por la flecha, ¿no?,
era igual a la sumatoria de las corrientes salientes. Eso lo habíamos visto al final. Esto lo habíamos visto, lo de la propiedad de la resistencia. Sí, profe. Muy bien, bueno, habíamos expresado la analogía, habíamos visto el tema de la resistividad, de la plata, el cobre, bla, bla, bla. Y hoy creo que teníamos que empezar con esto. Ay, dejé de compartir. Ahí está. Ahora sí. Bueno, las resistencias hay de distinto tipo y las cosas que vamos a tener que tener en cuenta son, en una resistencia, vamos a tener que tener en cuenta características, vamos a poner acá abajo. Características de una resistencia. Una de las cosas que tenemos que ver es el tamaño. Y literalmente el tamaño, digamos. Hay algunas que son más grandes y unas que son más pequeñas. Las resistencias que son más grandes, entonces, cuanto más grande, es más la potencia que pueden disipar. Es decir, es la corriente que circula por ella puede ser mayor. Y las resistencias se miden en función de su tamaño y supónganse una resistencia de 1/4 de watt, una resistencia una R de 1/4 de watt, se llaman así, o una resistencia R de medio watt, una resistencia R de 1 watt, y así sucesivamente. Después hay resistencias que tienen otro formato, que son de color, son blancas y son rectangulares, que ya superan este valor de 1 watt, 5 watts, supónganse, una R de 5 watts. ¿Eso qué significa? Que por cada una de ellas puede circular mayor corriente. Vamos a ver si podemos, ya que estamos, como hicimos el otro día, a ver si podemos encontrar en una imagen resistencias de potencia. Vamos a ver las imágenes. Ahí están. Ahí están, son esas. Fíjense, a ver si tengo alguna bien de frente que se pueda ver la... Si se puede ver la... El valor, quiero mostrarles una, acá. Miren, vamos a llevar estas dos. Fíjense, esas, fíjense, no sé si alcanzan a ver con... Vamos a ver. Si se alcanza a ver bien, fíjense que acá 5 watts, 5 watts, y después dice 1 kilo ohm. Después dice 1 kilo ohm, 1 kilo ohm, 1 kilo ohm. Y estas, fíjense que es una resistencia de 20 watts. 20 watts y 10 kilo ohm. 10 kilo ohm.
¿Sí? Fíjense, vamos a hacer una cuenta y vamos practicando. Las resistencias, las otras, las que habíamos visto, esta, por ejemplo, esta resistencia, esta es una resistencia que son de esta resistencia, esta, vamos a hacerla más chiquitita acá, ahí. Tengo un poquito de paciencia, ahí estamos. Un poquito de paciencia, por favor. Entonces, estas son resistencias que aguantan mayores potencias. Por ejemplo, R de 1 kilo ohm y 5 watts. ¿Sí? Y esta, la de al lado, es una resistencia R1 y R2 es una resistencia de 10 kilo ohm, 20 watts. Y estas, el valor lo vamos a calcular después, porque en función del código de colores vamos a calcular el valor de esa resistencia. Yo ya se los voy colocando y después les voy a enseñar a calcular el valor. Y estas son resistencias que pueden ser de 1/4 de watt, pueden ser de medio watt o pueden ser de 1 watt. 1/4 de watt, fíjense que son 0,25, ¿sí? Watt. 0,5 watt y 1 watt. Y estas son de 5 watt y de 20 watt. Vamos a ver una cosa, vamos a hacer un cálculo. ¿Qué corriente puede pasar? ¿Cómo calculo la corriente que puede pasar por esta resistencia de 5 watts y 1 kilo ohm? A ver si alguien me ayuda. Esto ustedes lo vieron en cuarto año. Primero, ¿cuál era la ley o la fórmula que me permitía calcular la potencia de una resistencia? La potencia es igual a la intensidad al cuadrado por la resistencia. Perfecto, muy bien. Yo lo había escrito pero no lo encuentro. A ver, ¿dónde estás? Acá. Ah, acá está lo que dice la compañera. Esto es lo que dice la compañera. Es decir, que vamos a trabajar con la ley de Joule. ¿Se acuerdan todos de esto? ¿De la ley de Joule? ¿Se acuerdan? Es decir, lo que dijo la compañera, la potencia disipada por una resistencia es igual a la corriente elevada al cuadrado por la resistencia, por el valor de la resistencia. ¿Yo qué les dije? Quiero calcular cuál es la corriente máxima que va a poder pasar por esa corriente, por esa resistencia. Bueno, fíjense, la ley de Joule dice que la potencia es igual a I cuadrado por R. Yo les había dicho que en función de esta ecuación yo les podía despejar la corriente o podía despejar la resistencia. Entonces, como yo lo que quiero es encontrar la corriente, voy a trabajar con esta de acá. Por favor, si no se entiende, me dicen, ¿eh? Entonces, la corriente I, ¿sí? La corriente I, fíjense, va a ser igual. I al cuadrado es igual a la potencia sobre la resistencia. Entonces, I es igual a la raíz cuadrada de la potencia dividido la resistencia. Entonces, la corriente va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia. ¿Cuánto es la potencia de esa resistencia? 5 watts. Dividido el valor de la resistencia. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? 1
kilo ohm. Es decir, un kilo ohm, ¿cuántos ohms son? Kilo. ¿Cuánto? No escuché. Por favor, ¿me pueden repetir? ¿Un kilo ohm? 1000 ohm. Perfecto, perfecto. Un kilo ohm son 1000 ohm. Bueno, si tienen la calculadora, vamos a hacerlo. Lo tengo acá, lo encuentro. Si alguno tiene la calculadora por ahí y quiere hacer la cuenta, esa que está ahí, se lo agradecería. No lo encuentro. A ver si lo puedo hacer con el celular. Escucho ofertas. La división da 0,005 Perfecto. y ahora multiplico la raíz. Dale. Y la raíz da como resultado 0,0707. ¿Quién fue la que me habló? Yo, Nara. Bien. Bueno, pregunta, no a Nara porque ya trabajó con algún otro. ¿En qué unidades me da esto? ¿Ampere? Perfecto. Miranda me habló, ¿no es cierto? Sí. Ampere, muy bien. Pregunta otro. ¿Esto me lo pueden pasar a miliampere, por favor? ¿Cuántos miliamperes son 0,070 amperes? Escucho. Escucho. Profe, ¿puede ser que sean 70 miliamperes? Exactamente. Perfecto. 70 miliamperes. No perdamos de vista que para pasar de ampere a miliampere, la relación que hay entre ampere y miliampere son 3 lugares. Entonces, una manera de hacerlo es decir, correr esta coma 3 lugares. Un lugar, 2 lugares, 3 lugares. Y ahí pongo la coma. Entonces me queda 70 miliamperes. Lo escribo acá. 3 lugares. Si no se acuerdan cómo se hace pasaje de unidades con el corrimiento de coma, lo pueden hacer con la regla de 3 simples, que también es válida. Bien. Entonces, la corriente máxima que admite esa resistencia son 70 miliamperes. Esta resistencia de 5 watts y 1 kilo ohm, como máximo por ahí pueden pasar 70 miliamperes sin que la resistencia se queme.
Vamos a escribirlo eso, así ya les queda. Entonces eso que está ahí es la corriente. Es la corriente máxima admisible. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. fantástico. Ahora lo que voy a hacer, lo que quiero que me hagan, es que me calculen, les doy un par de minutos, que me calculen la corriente máxima admisible de esta resistencia. 20 watts, 10 kilo ohm. Y que también... bueno, pero no me lo van a poder mostrar, no, nada. 20 watts, 10 kilo ohm. ¿Estamos de acuerdo? Ya se ponen a trabajar. Después yo pregunto. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, profe. Bueno, le pregunto al resto, en 5 minutos, son y 38, en 5 minutos y 43, tomo uno de la lista y le pregunto el valor. Lo pasamos también a miliamperes. Sí, y lo pasan en miliamperes, exacto, sí. Ah, bueno. Profe, Sí. ¿Te escucho? no entendí bien qué está hacer. Tenés que hacer lo No sé mismo si que... puede volver a explicar. Te explico de vuelta. Tenemos que hacer esto mismo con la ley de Joule, calcular la corriente máxima que puede pasar por esta resistencia. Recién la calculamos para esta. Una resistencia de 1 kilo ohm, 5 Profe. watts. Y ahora vamos a calcular para una resistencia de 10 kilo ohm y 20 watts. Sí, escucho. ¿Puede repetir los valores? Por favor, que no escuche bien. Acá están. ¿Estás viendo la pantalla? Esos. ¿Estás viendo la pantalla? Sí. Bueno, acá está. Lo escribo acá al costado. Y de acá quiero que me encuentren qué corriente máxima puede circular por esa resistencia. ¿Trabajaste? ¿Cuánto te dio? En ampere me dio 1,41. ¿Estás segura? Revisa por favor las cuentas. Profe, a mí también me dio 1,41. ¿Qué cuenta hicieron? Porque cuando dividí el 20 y el 10 me dio 2, saqué la raíz y me dio eso. Ah, bien, bueno, bien. A mí me dio en Ampere 0,044. A mí también me dio eso. ¿Cuánto te dio? 0,044 ¿Cuánto? como a Pablo me Eso, dio. bueno, eso dice Lucía. A mí me dio como las chicas. Uribe, Lucía. ¿Y qué? El pasaje ¿Y qué Pablo? ¿Qué Pablo es el que? Pablo Melo es el que le dio? ¿Me habló? de Bueno. Hagan una cosa, por favor, tanto Pablo como Lucía, ¿le pueden contar a Nara, a la chica que le había dado 1 y pico? ¿Qué problema están teniendo? Si es que ustedes detectan cuál es el problema. Y si no, Nara, contame qué hiciste. ¿Quién era la otra compañera? Nara, ¿y quién más había hablado?
que le había dado el mismo. Yo, Diana. Diana Encina, ¿no es cierto? Sí. Bueno, decime por favor, Diana, ¿qué hiciste? Primero dividí el 20 y el 10 Ajá. y ahí me dio 2. Bueno, Y listo. después saqué la raíz. Esperamos ahí. Creo que ya sé lo que está mal. A ver, decime. Creo que El kiloohmio, ¿no? Exacto, ahí está el tema. Ahí está el tema, chicas. Miren, Ah. acá dice 10 kiloohm. O sea que estos son 10.000 ohm. Entonces, la cuenta que hay que hacer es la raíz cuadrada de 20 watts dividido 10.000 ohm. 1, 2, 3. Kilogramos. ¿Cómo kilogramos? ¿Cómo kilogramos? Kilo ohm. ¿Qué? ¿Van a hacer pasar la corriente por un pedazo de pan? ¿Van a hacer pasar la corriente por un pedazo de carne? ¿O van a hacer pasar la corriente por una resistencia que se mide en ohm? ¿O en kilo ohm? No en kilogramos. Esto da 0,044 amperes. Corro 3 lugares, como habíamos dicho hoy. La coma 3 lugares. 1, 2, 3 lugares. Entonces, esa corriente me da 44 miliamperes. Esa es la corriente máxima admisible en esa resistencia sin que se queme. ¿Estamos bien? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Profe, sí, Rocío. ¿cómo se pasaba para hacer amper? De ampere a miliamper. Bueno, una de las maneras que ustedes vieron en física, allá en segundo año seguramente, de pasaje de unidades o en matemática, era hacer lo que se llama el corrimiento de coma. Vos corres la coma, la cantidad de lugares correspondientes a la equivalencia y lo solucionás y lo resolvés. Otra es hacerlo por la regla de 3 simple. Y la regla de 3 simple es de la siguiente manera. Ustedes lo que tienen que conocer, que eso si lo saben de memoria, se lo copian en un machete y lo tienen en la mano, es la relación que existe entre, supónganse en este caso, 1 amper equivale a 1000 miliamper. ¿Sí? Recuerden, vamos a ir para atrás. Acá tengo el 1, que es el amper, y acá tengo los mili. Fíjense que... Ah, no, lo puse al revés, perdón. 0,001 amper. Recuerden que cuando vos pasás de... estos son 1 a mili. Recuerden que mili, micro, nano, kilo, mega, giga son todas prefijos de unidades. Esto se explica para kilogramo, kilómetro, kilo ohm, ¿sí? Entonces, el mili son 3 lugares, ¿no es cierto? Entonces, vamos a donde estábamos, acá. Entonces, ustedes pueden poner que 1 amper son 1000 miliamper o pueden poner que 1 miliamper, que es lo mismo pero al revés, ¿no es cierto? Ustedes también pueden poner que 1 miliamper equivalen a 0,001 amper. Las dos equivalencias son las mismas. Lo que pasa es que una es la opuesta de la otra. Bueno, ¿cómo se hacían las reglas de 3 simples? Bueno, se dividía
la unidad acá, la equivalencia es en 2. Y de este lado, de este sector, este era el sector de los amperes. Ese es el sector de los amperes. Y este es el sector de los miliamperes. Lo mismo pasa en este lado, ¿no? Este es el sector de los miliamperes y este es el sector de los amperes. ¿Qué tengo que pasar yo? Bueno, yo tengo que pasar 0,044 amperes a miliamperes. Entonces, ¿dónde voy a poner? Como son amperes, ¿dónde lo voy a poner? En el sector de los amperes. Entonces, acá pongo 0,044 amperes. Bueno, y acá pongo X, que es lo que tengo que calcular. ¿Sí? Si lo quiero resolver con esta otra, bueno, ¿cuál es el sector de los amperes? Este de acá. Entonces pongo 0,044 amperes y acá X. ¿Cómo se resolvían las reglas de 3 simple? Bueno, se multiplicaba. ¿Se acuerdan cómo se hacía? Se multiplicaba cruzado y ese resultado se dividía por este. ¿Sí? Se multiplica cruzado. Esto es regla de 3 simple, chicos, lo vieron en la escuela primaria. Se multiplica cruzado y ese resultado se divide. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a calcularlo. Sí. Calculamos, entonces para calcular esto, me queda, multiplico cruzado, 0,044 amperes multiplicado por 1000 miliamperes, todo dividido, 1 ampere. Multipliqué cruzado 0,44. Multipliqué cruzado 0,44 por 1000, es lo que está en el numerador, y ese resultado lo dividí por el otro, por 1 ampere. Bueno, como tengo ampere acá, y ampere acá, se eliminan, se simplifican, ¿y qué me queda? 1000 por 0,44. Háganlo si quieren la calculadora, pero eso va a dar 44 miliamperes. Porque el miliampere me quedó. Y si lo hago de la otra manera, me tiene que dar lo mismo. Fíjense, hago cruzado 0,044 amperes multiplicado por 1 miliampere dividido este por este, dividido 0,001 amperes. Bueno, con el mismo criterio, ampere con ampere se va. Y ahora hago esa cuenta. 0,044 dividido 0,01. ¿Cuánto da? Háganlo. Sí, da lo mismo. Da lo mismo, perfecto. Eso da entonces, como dijo ahí la compañera, lo mismo. Por regla de 3 simple. Dígame si lo entendió la compañera que me había preguntado. Sí, ya entendí. Perfecto. Con ese mismo criterio ustedes pueden pasar de ampere a miliampere, de miliampere a ampere a microampere, pueden pasar de ohm a kiloohm. ¿Sí? Las resistencias que ustedes van a trabajar, si son resistencias de medio watt, cuarto watt o 1 watt, van a tener este formato que están viendo ahí. Es decir, van a estar representadas, son como unos cilindritos, y van a estar representadas en su cuerpo, ¿sí?, por unas banditas que se llaman bandas de colores.
Hay algunas resistencias que son de 4 bandas, como las que están viendo ahí, o sea, 4 líneas de distintos colores, y hay otras que son de 5 bandas, ¿sí? Nosotros las que habitualmente trabajamos son estas así, con el cuerpo de un color medio marroncito, blanco, un blanco así medio color tierra, y por encima están dibujadas las rayitas que rodean toda la resistencia. Las que tienen 5 bandas, el cuerpo es de color celeste, ¿sí? Un celeste oscuro. A ver si podemos identificar alguna. Resistencias de 5 bandas. A ver qué hay en resistencias de 5 bandas. Código de colores e imágenes. Acá están, son estas. Este es el color que yo les estoy diciendo. No hay ninguna. Acá están. Bueno, estas son las famosas resistencias de 5 bandas. ¿Sí? Si ustedes observan ahí, tienen 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver que son 5 bandas? Sí. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 bandas. El criterio de análisis para los colores es exactamente el mismo que el de 4 bandas, con la diferencia que vamos a tener un dígito más. Las 3 primeras bandas van a ser dígitos significativos, la anteúltima va a ser la cifra multiplicadora y la última va a ser la tolerancia. Esa todavía no la vamos a analizar, vamos a dejarla para, no sé si llegamos hoy, sino en la clase que viene. ¿Cómo se trabaja con este concepto? Los colores son 9. Los colores que disponibles para... Hay un chico, por favor, Rocío, me parece que tenés el micrófono abierto. ¿Lo podés cerrar si sos tan amable? Decía, estos códigos de colores hay 9. Y los colores son negro, marrón, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, violeta, gris y blanco. Y cada uno de esos colores se corresponde con un número. Entonces el negro se corresponde con el 0, el marrón con el 1, el rojo con el 2, el anaranjado con el 3, amarillo se corresponde con el 4, verde con el 5, azul el 6, violeta el 7, gris el 8 y blanco el 9. Esos números se utilizan en las 2 primeras bandas. Entonces, vamos con este ejemplo de acá. Yo tengo un rojo, ¿sí? Este supongo que no es esta, ¿no? No es este dibujo de acá. Es otro. Ahora después hacemos esta. Rojo. Vengo a la tabla, el rojo se corresponde con el 2. Rojo, 2. Entonces pongo un 2, como está acá. La segunda banda hay un verde. Busco el verde, tiene un 5. Bueno, pongo un 5. Ya con eso terminé de adjudicar los números a las cifras significativas, a las 2 primeras bandas. La tercera banda representa lo que se llaman la cantidad de ceros que le tengo que agregar o el factor de multiplicación. Entonces, hay un color amarillo en este ejemplo, entonces vengo acá con el amarillo y es un 4. Por lo tanto, voy a tener que agregar 1, 2, 3, 4 ceros. Entonces, el valor de esa resistencia va a ser 25, que está dado por la cifra significativa, y 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. 4 ceros. 1, 2, 3 y 4. Entonces, esa es una resistencia de 250.000 ohm o 250 kilo ohm, porque los 3 ceros eso por un 1000, recuerden que el kilo es 1000, entonces esa resistencia es una resistencia de 250.000 kilo ohm. ¿Entendieron eso?
Sí, o sea, lo que viene a importar serían las tres primeras bandas. Sí. Exacto, alguien me puede preguntar, ¿y cómo identifico cuál es la primera y cuál es la última? Eso iba a preguntar. Exactamente, porque lo que sucede es que los colores de la tolerancia, que son este que está acá, son de dos colores nomás. Por eso yo dije vamos a dejarlo para el final. Esta puede ser plateada o dorada. Color plata, gris, ¿sí? Plateada o dorada. Entonces ustedes lo que hacen es identifican cuál es el dorado o plateado y esa es la última, es la de la tolerancia. Empiezan a contar del otro lado. Acá está la tolerancia, bueno, entonces esta es la primera. Primera, marrón, negro, rojo. ¿Se entiende? Vamos a hacer esto, miren. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver. Pic. Control X. Páginas. Control V. Pic. Anterior. Vamos a calcular el valor de esa resistencia, miren, de esta. Entonces, fijémonos, primera banda, color, busco cuál es la primera. Bueno, acá estoy observando que tengo un color dorado, color oro. Bueno, entonces esa es la última, me voy para el otro lado. Primer color, marrón. Primer color, veo que es marrón. Segundo color, negro. Tercer color, rojo. El otro es dorado, pero no lo vamos a ver todavía. Lo vamos a dejar para después. Marrón, vengo a la tabla y busco el marrón. ¿El marrón qué número tiene? El 1. Entonces acá se corresponde un número 1. Un número 1. El segundo es un negro. El negro es un 0. Entonces el segundo color es un 0. Tercer color, rojo. Como el tercer color es la banda multiplicadora, eso significa la cantidad de ceros, ¿sí?, que yo le voy a agregar. Rojo. Vengo al rojo, son 2. Entonces esto representa un 100 o 2 ceros. 2 ceros. ¿Sí? Entonces, esto es una resistencia. Entonces, es una resistencia R que tiene un valor de 1. Este 0 más 2 ceros más. Profe, ¿Y qué se mide? No, sí. profe, ¿Sí? ¿Te escucho? no entendí lo del rojo. O Y sea, ¿por qué le rojo, puso 2 ceros? porque fíjate que el rojo, la tercera banda es esta, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Y se corresponde con un rojo. La tercera banda se llama el factor de multiplicación, que indica la cantidad de ceros que hay que agregarle a estos dos números de la cifra significativa. Es un rojo, entonces como tercera banda, entonces vengo acá y busco el rojo. ¿Con qué se corresponde el rojo? Con un 2. Bueno, entonces le agrego 2 ceros. Si hubiese sido, qué sé yo, un verde, le agrego 5 ceros. Si hubiese sido un violeta, le agrego 7 ceros. Y así sucesivamente. Bueno. Entonces me queda un 1 correspondiente al marrón, un 0 correspondiente al negro, ¿sí? Y después los 2 ceros correspondientes al rojo. Rojo, sí. Y esto, resistencia de 1000 ohm, también la puedo poner como una resistencia de 1 kilo ohm. ¿Por qué? Y porque los 3 ceros estos los reemplazo por el kilo. Un kilo es 1000. Un kilómetro son 1000 metros. ¿Dónde tiene que quedar en kilo ohm? No, es otra forma de expresar la situación. Es exactamente lo mismo. Bueno, por si acaso. No, eso lo pones como vos te queda más cómodo. Si a vos te gusta 1000 ohm, le pones 1000 ohm. Desde el punto de vista... Lo que pasa es que hay valores suponete que yo tengo una resistencia de 350 kilo ohm. Eso en realidad son 350.000 ohm. Y bueno, ya estás trabajando con números medios grandes
que por ahí resultan, con los números cuando empiezan a tener muchos ceros, empiezan a complicar. Claro, para simplificar y Para que no se te simplificar, haga. claro, claro. Vos cuando vas a la panadería le pedís al panadero 1 kilogramo de pan, no le pedís 1000 gramos de pan. Porque es más cómodo hablar. Cuanto más chiquito, cuanto menos cifras tienen los números, son más fácil de manejar. Claro, claro. Pero alguien Está bien. alguien me puede decir, como en este caso me decir, no, a mí me gusta más el 1000. Bueno, listo, fantástico, pero acordate que son 1000 ohm. Y acá son 1 kilo ohm. Son cosas, significan lo mismo, pero se escriben distinto. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, perfecto. Sí, profe. Cuando yo tengo una resistencia de 5 bandas, ¿sí? Cuando tengo una resistencia de 5 bandas, voy a ver qué hora es. Y cerramos esto por hoy. Voy a tratar de llevar esto para allá. Cuando las resistencias son de 5 bandas, vamos a suponer, se va a agregar una banda más ahí. Entonces yo la voy a dibujar y acá va a tener una banda más. Vamos a hacerla bien grande. Entonces vamos a suponer que tiene rojo, amarillo, rojo, verde, amarillo. Vamos a suponer que tenga otro rojo acá, que es la banda número 4. Y acá vamos a suponer que va a tener color plateado. Dorado, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Esta es una de 5, estas son resistencias. De 5 bandas. ¿Sí? Entonces, cuando las resistencias son de 5 bandas, las 3 primeras cifras, en vez de las 2, las 3 primeras cifras se llaman cifras significativas. Significativas. La cuarta, igual, la que le sigue, es la del multiplicador. Y esta es la tolerancia que la vamos a ver la clase que viene. El concepto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué valor tiene esta resistencia? Bueno, esta resistencia tiene rojo la primera. Rojo. Acuérdense que el rojo, a ver si... Acá está. ¿Era el 2 o no? Exacto. Entonces vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Profe, Sí, te escucho. sería 2, 5, 3 y al último rojo serían 2, 0. Exacto. Pero yo quiero, exacto, pero quiero a ver si puedo llevar esto para aquellos que no se lo acuerdan. Esto obviamente que va al machete, no se van a poner a acordar de esta tabla de memoria. Después cuando se ponen a trabajar con mucha resistencia y es un trabajo habitual, se lo acuerdan de memoria, pero es difícil acordarse de memoria esa tabla. Entonces eso va al machete. No hay que utilizar la cabeza para acordarse cosas de memoria, si las puedo tener anotadas en algún lugar. Entonces, Profe, sí, entonces siempre la anteúltima banda va a ser el multiplicador. sí, exactamente. Eso es exacto así. Entonces, fíjense, tengo acá un número rojo. Rojo se corresponde con un 2. Entonces, acá va un número 2. Verde. Verde se corresponde con un 5. Ahí va un número 5. Vamos con la tercera banda. Amarillo, un 4. Acá va un 4. Y ahí terminé las cifras significativas. Y ahora pongo el factor multiplicador. Rojo, un 2. Por lo tanto van 2 ceros. Entonces, eso es una resistencia que tiene un valor de 2.
5, 4 más 2 ceros. Y se mide en ohm. Y esto lo puedo poner tranquilamente 3 lugares. Entonces la coma está acá, la corro 3 lugares. Como una resistencia de 25,4 kilo ohms. Bueno, esto es bastante intuitivo y sencillo. Y hay que tener la tablita esa, hay que tener la mano y ya está. Y termina ahí la cosa. No hay mucha vuelta. Después vamos a empezar a trabajar. Vamos a trabajar con esto que está acá. Para la clase que viene. Voy borrándolo. Ahí está. Ahora sí. Y para la clase que viene vamos a resolver esto. Vamos a hacer. Ahí está. Esto se lo voy a subir yo a la página para que lo hagan en su casa. Y ya empezamos a hacer algunas cositas. Que me resuelvan estas resistencias. Primera banda son resistencias de 4 bandas. 4 bandas. Entonces ustedes ahora lo que tienen que hacer en su casa es calcular el valor de esta resistencia. Rojo, naranja, naranja, amarillo, azul, negro, verde, naranja, rojo, bueno, así sucesivamente. ¿Se entiende?